Listo, ahora sí. Bueno, es una alegría seguir haciendo estos episodios, eh, compartiendo con muchas personas muy diversas, temas muy diferentes, pero ahí está como la riqueza de estos diálogos que estamos haciendo desde el año pasado. Este ya es el episodio número 87 de una gran serie de educación que hemos venido haciendo, no solo con el fin de conversar con personas, sino también de empezar a crear como comunidad, como alguna comunidad que permitir a corto y a mediano plazo como posibles co-creaciones entre personas que vengan desde las artes, la filosofía, la educación, las humanidades, las ingenierías, los hackers, todas las personas que pueden aportar como a la sociedad de alguna manera, poderlas reunir y mirar a ver qué se nos puede ocurrir. Debajo de esta iniciativa también hay algo como que le hemos puesto en la Universidad del Futuro, que es buscar cómo la sociedad civil puede empezar a refundar la educación universitaria superior y empezar a crear un modelo nuevo a pequeña escala y utilizando estos medios tecnológicos para crear un proceso de educación a lo largo de la vida, involucrando pues a todas las personas que en la sociedad pues a todo el capital creativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que estamos haciendo estas conversaciones. Tienen esos dos sentidos. Uno, contar historias, abrir un poco, por decirlo así, como sabemos mucho de las personas por lo que hacen, pero no por lo que son, ¿cierto? Y es muy importante abrir como ese mundo también interior de lo que las personas son, lo que hacen, cómo se nutren, con quienes conversan. Y eso es parte pues de la invitación, Miriam, a conversar. Entonces, bienvenida, te invito acá a este espacio y que conversemos un rato bien sabroso. Calentarnos un poco en esta fría Mm, Bogotá de estos días. Vale, no, suena todo muy bien, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que es un proyecto súper interesante, pues, y eso de que como crear redes, por decirlo de alguna manera, aunque eso parece ya pues una expresión bastante gastada, pero pues sí, como conectar gente, como que nos conectemos todos, pues creo que eso es muy importante y también pues pasar rico. Así es. Entonces, bueno, tengo mucha curiosidad por las personas que tienen como perfiles como tan diversos. Miriam pues dibuja, hace de audiovisual. Pude ver el año pasado dos documentales muy bellos, uno sobre Bogotá Blues y otro sobre Lesotres, se llamaba, creo. Entonces, como que es chévere Lesotres, poder sí. conversar eso más adelante de esas producciones, pero antes de ir a esos lugares y pues he sentido esa curiosidad por personas porque yo también pues me siento como una persona que tiene esa curiosidad como por experimentar como el arte, pues, la filosofía, la ciencia, la educación, como muchos temas y parte de estas personas que hemos estado invitados, algunos tienen como ese perfil, también como muy desde el autodidactismo y eso. Entonces, antes me gustaría un poco, Miriam, que nos comentaras, antes pues de yo hacerte una presentación como muy formal de lo que tú eres, que tú nos cuentes un poco cómo ha sido como ese devenir tuyo en los aprendizajes en la vida y cómo incluso que puedas hacer una reconstrucción un poco histórica de cómo ha sido para ti como esa formación, tus maestros, experiencias, ambientes, viajes, todo lo que te ha formado para, ¿por qué? Porque yo creo que hablando de eso, pues eso nos da, tengo la intuición, es como una hipótesis que he venido probando en estas conversaciones, que hablando sobre eso y hablando sobre cómo nos hemos educado, formado, pues empieza a dar como algunas pistas de cómo puede ser el futuro de la educación. Vale. Sí, bueno, entonces les contaré un poquito pues sobre mi biografía. Eh, a ver, yo, bueno, me voy a remontar, pero pues tranquilo todo el mundo que no voy a entrar en detalle en demasiadas cosas. Bueno, yo vengo de una mezcla que de alguna manera puede ser común en este país, que es un papá costeño y una mamá paisa. En aquel entonces, estamos hablando pues de mediados del siglo pasado, pues en la costa no había universidades, ni sí, digamos pues el nivel de estudios. Mi papá nació en un pueblo pequeño, pues que ahora no es tan pequeño, pero en aquel entonces era muy pequeño. Mi papá había nacido en 1920 en un pueblo que se llama La Paz, Cesar, queda como a una media hora, en este momento a 20 minutos por una carretera muy buena desde Valledupar, pero pues en aquel entonces no, mi papá, por ejemplo, para estudiar
bachillerato tuvo que ir a una institución en Santa Marta. Mi papá decía que a él le habían enseñado, que a él había aprendido a leer en un corral de vacas con un señor zapatero. Yo no sé pues si eso era parte del mito, porque esa mente macondiana, pues mi papá también la tenía. Entonces, ¿qué? Entonces mi papá, pues para hacer su bachillerato tuvo que viajar a Santa Marta, a una institución que se llama el Liceo Ledón, donde estudiaban maestros Carona. Excúsenme un momentico, me va a tocar traer agua. Un segundo, por favor. Mientras tanto, tú... Ok. Contaba que eso, que mi papá, pues, para poder estudiar, había tenido que ir desde La Paz, Cesar, más o menos en burro, pues, a Liceo Celedón, en Santa Marta, una institución, pues, que viene como desde 1800, y en la que estudiaron personajes como el maestro Escalona, por ejemplo, estudió allí, ese otro político costeño que se llamaba Nacho Vives, y bueno, mi papá también estudió allí. Entonces, luego mi papá fue a Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia Medicina, y allí se conoció con mi mamá, y por eso pues yo nací de una mezcla, digamos, entre costeño paisa, ¿sí? Entre vallenato paisa. Yo nací en Valledupar. Sin embargo, muy pronto mi papá y mi mamá se volvieron otra vez a Medellín. Mi papá pues ya se estableció en Medellín, y yo pasé pues todos mis estudios hasta terminar la universidad en Medellín. Luego me fui para Estados Unidos, donde estudié, pues, donde hice una maestría en literatura en lengua inglesa. Y pues de algunos, después de regresar, estuve en Medellín, qué sé yo, tal vez como un poco menos de un año, y me vine a vivir a Bogotá. Pues una historia de pronto común en Colombia. Eh, Mi formación pues fue diversa, culturalmente también, porque pues un papá costeño es muy distinto a una mamá paisa. Ambos son, pues son, digamos, vienen de antecedentes pues socioculturales distintos. Pues como lo dije ya antes, mi papá tenía esa mente macondiana, pues esa cosa yo crecí, porque yo, aunque me vine muy chiquita de Valledupar, pues del Cesar, muchas vacaciones, como hasta que se murió mi papá, o sea, hasta que yo tenía como unos 13 o 14 años, yo las pasé todas mis vacaciones en el Cesar. Entonces conviví mucho pues como con ese espíritu macondiano que yo llamo, pues, que cuando uno lee a García Márquez, habiéndose criado por allá, uno entiende pues de qué está hablando él perfectamente. Ya, pues digamos, mi otra formación, sí, yo estudié en un colegio privado, mixto, que no era tan común en esa época. Ese colegio donde yo estudié en Medellín era uno de los primeros colegios mixtos que había, pues digamos, colegios privados mixtos que había en Medellín, y entonces allí estudié. Y luego, estoy haciendo memoria, luego estudié en la Universidad de Antioquia, y estudié filosofía, y luego estudié en la Universidad Bolivariana, estudié en la Universidad Bolivariana educación. Y luego, como ya lo había mencionado, hice una maestría en literatura y lengua inglesa en Estados Unidos, con una beca Fulbright que me gané. Entonces allí estudié eso. Claro, eso es como la formación formal, valga pues como la cacofonía, la formación formal. De resto, ¿cómo fue, digamos, mi formación? Mi papá era un médico muy de avanzada del Partido Comunista, que tampoco era muy usual en aquella época, pues. Yo no, pues los compañeros míos del colegio, sus papás no eran del Partido Comunista, pues, ni nada que se le pareciera, porque mi papá era del PC, o sea, Partido Comunista Colombiano. Yo conocí mucha gente, incluido Camilo Torres, iba a mi casa,
la mamá de Camilo Torres, luego los hermanos estos que eran parte de los fundadores del ELN, y yo conocí pues muchos de estos personajes, también conocí muchos, un segundo, no, 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 sí, sí, sí. Yo conocí muchos personajes de esos, conocía, entre otras a mi casa iban muchos rusos y rusas que venían desde pues, Rusia, que suena chistoso, que venían pues a visitar Colombia y me imagino pues que de todas maneras hacer pues un proselitismo. Pero yo nunca fui de izquierda propiamente dicha. Yo creo que pues toda esa relación con mi papá y con mi papá y el partido me permitió conocer a mucha gente, algunas de las cuales pues no me parecían como tan convincentes. No estoy hablando desde luego de mi padre Camilo Torre ni de los hermanos Laín, estoy hablando pues de otro tipo de personajes. Entonces cuando yo entré a la universidad, y desde antes mi inclinación era como por el lado hippie. Yo era así, pues Peace and Love, y así el rock fue una cosa súper importante en mi vida, súper, súper importante, pues y sigue siendo, yo soy una rockera de corazón, pero así quedada, si se quiere, en los años 60 y 70 pues en términos de gustos musicales, eh, y del tipo de música, pues que incluso yo oigo, y entonces yo me incliné más como por el lado entonces de la literatura, por eso sí, de literatura en lengua inglesa, todos estos poetas, beatniks, para mí eran muy importantes, y entonces yo era enamorada de Allen Ginsberg, pues de su poesía, de todos estos poetas, de los nadaístas paisas también, pues admiraba muchísimo a Gonzalo Arango. Entonces mi formación, digamos, extracurricular, por así decirlo, iba más por ese lado. Iba más por lo que hoy podríamos considerar pues como una cultura hippie, por así decirlo, de Woodstock y Flower Power y todo esto. Yo era muy, muy, como muy inclinada hacia ese lado y aún en mi corazón yo no soy mucho. Y eso, ya para terminar, pues muy combinado también por algo que yo descubrí muy temprano en mi vida, que fueron como las enseñanzas espirituales orientales. Probablemente algo influenciada por, pues, no sé, por los Beatles, que hicieron su recorrido con Maharishi Mahesh Yogi, y no sé, pero a mí me parece curioso que muchos empezamos por ahí y terminamos, digamos, como terminamos como con estas inquietudes, pues que podríamos llamar de tipo espirituales, ponerles algún nombre, y eso también ha sido pues muy importante en mi vida. De hecho, yo viví en un centro de retiros budista en España por 2 años, y bueno, y cerrando ya en cuanto a como sí, yo tengo una hoja de vida súper chistosa porque va más o menos como del tingo al tambo. Yo creo que a una gente le gusta eso y a otra les parece horrible, yo me imagino. Pero sí, claro, yo hago muchas cosas. Pues yo, claro, o sea, me preguntan, yo casi que te diría, Andrés, y les diría que, ¿cómo se gana usted la vida? Yo digo, leyendo y escribiendo. Digamos así, me gano yo la vida, porque pues entonces yo escribo guiones para series de televisión, pero para documental, eventualmente dirigido también, pero pues muy fuerte en la escritura, pero yo también hago traducciones, pero yo también hago edición, pero yo también escribo documentos para organizaciones, yo también escribo poesía, eh, yo dibujo, yo hago animación, entonces tengo una hoja de vida súper diversa. Y esto, digamos, del dibujo, la animación y eso, pues es como una especie de descubrimiento tardío en mi vida, pues no es que fuera en mi juventud. Y entonces, pues lo disfruto mucho, 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 lo disfruto, porque creo que esa parte artística, yo soy como una especie de diseñadora gráfica frustrada. Bueno, frustrada porque yo hago hasta diseños gráficos, he hecho hasta carátulas de libros y etcétera, pero pues no me gano la vida con eso. Me la gano con otras cosas que también me gustan mucho, pero básicamente pues en este momento de mi vida me gusta mucho, mucho, mucho dibujar, me gusta, me encanta, me gusta mucho, pero también me gusta hacer animación y lo repito, me gusta mucho pues hacer también lo que yo hago.
Entonces no sé si como un panorama, o sea, Sí, grandes rasgos de geografía. y no, es muy, muy clave eso que comentas porque pues, puede inspirar esas trayectorias, digámoslo, formas de educación que puedan darle esa libertad para que las personas puedan encontrar, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a sus talentos, pues las cosas que quieren vivir y no como a veces en educación. Y creo que es una cosa muy perjudicial, pues todo tan obligatorio en la educación, cuando lo chévere es tener ese anhelo y ese deseo de aprender las cosas por la propia cuenta. Entonces, chévere pensar en esquemas educativos donde alimenten ese espíritu de expresión y de exploración, y no de como de cerrarse solamente como a algo, sino como la libertad de estar conociendo. Yo creo que una de las cosas más bonitas que yo creo que este proyecto también surge mucho también en ese espíritu de la hija de mi compañera estaba eligiendo universidad y tampoco tenía como esa fidelidad con solo un tema o una disciplina, sino que ya la convocaban muchas cosas, las danzas, las artes marciales, la educación, el trabajo comunitario, y parece que en la educación no tenemos todavía como instituciones que puedan albergar todas esas cualidades de las personas y que les digan, venga, todo eso pueda servir. Quiere decir como que, que, que estamos llamados también como a abrir espacios para que estas nuevas personas que vienen como con unas necesidades y unos pálpitos diferentes, pues puedan sentirse más acogidos y más integrados multidimensionalmente y no solamente como en algún aspecto y sabiendo pues que ese aspecto puede que de eso no vaya a vivir o no vaya a ser lo que le vaya a dar el sentido y el significado más profundo a su existencia. Entonces como que es muy chévere formar a las personas que puedan ser aprendices por el largo de la vida y que ese aprendizaje nunca termine, así vayan y salgan de la universidad, pues puedan seguir explorando y que hayan espacios donde ese aprendizaje pueda ser pues a bajo costo y que pueda ser realmente, pero eso todavía no lo tenemos, eso es lo que nos estamos inventando nosotros, cómo empezar a tener espacios donde podamos estar aprendiendo, compartiendo nuestras creaciones, fortaleciendo, porque yo creo que también una de las cosas que yo veo viendo, estoy viendo ahorita con las redes sociales en internet es que ya entran como en un estado de aburrimiento y ya vuelve otra vez uno a la necesidad a través de mirar las redes con las personas con las cuales uno pueda compartir, hablar y fortalecer más mucho los proyectos que uno tiene ahí como semillitas ahí como para salir. Esa comunicación pues es lo que estamos como tratando y bueno, pues muy chévere Miriam todo eso que cuentas porque pues también me evoca mucho a mí en mi, yo también con el dibujo lo encontré tardíamente y pues es una experiencia que también no hago de tiempo completo todo el tiempo eso, pero en los momentos que lo hago como que también es algo que disfruto mucho y ese disfrute y ese goce pues es algo importante para mi vida y también pues el audiovisual. Te contaba hace unos meses que nos encontrábamos, que estaba pues editando, empezar pues a puertas de empezar la edición de un documental, ya mañana vamos a hacer el lanzamiento. Eh, bueno, se hizo lo mejor que se pudo hacer con el material de una beca que se ganó mi compañera de intercambio cultural Brasil-Colombia y bueno, te lo mandaré también para que lo mires. Y bueno, también me gusta mucho el audiovisual, no soy como nunca, no, lo he aprendido muy como autodidactamente y ha sido también una experiencia muy chévere. Pero bueno, a mí me gustaría también que tú nos contaras si quisieras señalar algunas cosas de esa parte de la realización audiovisual. Me parece muy chévere también contar, pues yo solo he logrado ver esos dos documentos, el de Bogotá Blues, porque me encanta también el rock, el blues. Sobre todo también soy como una persona muy melómano. Me gusta desde pequeñito, desde que vi unos acetatos de mi papá por ahí, como música brasilera, empecé yo a tener ese gusto por descubrir sonidos nuevos y en esa exploración sonora, eh, ese documental de blues me recordó también de un espacio que yo no conocía y que por medio de un amigo que tiene un proyecto que llama Psicoluz me presentó que llama Las Flores de Valeria, un espacio en el sur y que lo vi en el documental y que vi también la voz no recuerdo el nombre de John, no. eh, Sí, entonces muy bonito Luis. el documental y también pues me gustaría que habláramos primero de ese documental, un poco cómo surgió esa historia y cómo llegaste a querer contar esa historia del blues acá en Bogotá, cómo fue esa experiencia y algo de eso que nos quieras contar que me llama la atención. Claro que sí, Andrés, ya te cuento. De todas maneras, yo me salté que yo trabajé mucho tiempo.
en el Ministerio de Educación, pues, digamos, organizaciones de tipo educativo, en la Secretaría, también inclusive en Risaralda trabajé un tiempo. Entonces, claro que estoy muy familiarizada con el tema educativo y tengo en este momento de mi vida inmensas preguntas sobre cómo va a ser, qué es lo que sigue, pues en términos no solo personales, sino también, digamos, en términos de la educación, porque pues vi que hace poquito hiciste algo sobre por ejemplo, ChatGPT y como todas, digamos, estas tecnologías de inteligencia artificial, y uno dice, ay, Dios mío, ¿esto para dónde va? Incluso por el tema del dibujo, pues esas aplicaciones que ya hacen unos dibujos así súper elaborados y súper lindos, y uno se pregunta, wow, vale la pena seguir haciendo mis dibujitos, aunque de cierta manera, yo a pesar de todo les siento como esa cosa maquinal. De todas maneras, ahí falta como algo, o yo no sé si es que yo ya, por mi edad y esto, lo siento así, temas como, no sé, me puse a decirle que escribiera a ese chat GPT que escribiera un poema al estilo de yo no sé quién y al estilo de yo no sé cuántas, y sí que eran los temas. Claro que sí abordaba los mismos temas, por decirte algo de un maestro espiritual y poeta que se llama Thich Nhat Hanh, pero le faltaba como algo, no sé. Entonces, pues ese tema me parece que es un tema que muy chévere que lo abordaron porque es un tema que yo creo que a muchos nos ocupa, no quiero decir nos preocupa, pero nos ocupa, nos pone a pensar cómo seguirá como artistas, como educadores, etcétera. Ya yéndome a lo de Bogotá Blue, lo que pasa es que yo también pues fui y soy muy melómana, para mí la música también es muy importante, y yo también, por ejemplo, recuerdo perfectamente quién me regaló a mí mi primer disco. Y a mí mi primer disco me lo regaló un amigo de mi mamá cuando yo hice la primera comunión, como de 7 años, que fue mi primer disco mío, pues, porque claro, en mi casa había música, porque a mi mamá le gustaba mucho la música, y en mi casa siempre había música, pero pues fue como el primero que me regaló un disco que yo puedo decir que fue mío, 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 hasta con dedicatoria de él, que era un disco pues de dos cantantes que me imagino que tú los conoces porque son Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán, que eran pues de los años 60, bueno, Rocío Dúrcal siguió cantando hacia adelante mucho tiempo. Entonces, claro, a mí siempre me gustó mucho, mucho la música, y un día yo estaba mirando cualquier periódico y yo vi Festival de Blues en Bogotá, de blues y jazz, y yo, wow, estoy hablando de como los años, principios de los años 90, algo así. Y yo, ¿cómo? Aquí hay un festival de blues, no lo puedo creer, en la Liendla Dorada. Entonces yo me fui para la Liendla Dorada, pues incluso creo que me fui sola, no tenía quien me acompañara, y yo dije, no, igual me voy, y me fui, y yo era como, wow, no puedo creer, había unos guitarristas, un man que yo no sé, después yo nunca lo puedo volver a localizar, pero ese tipo tocaba igualito a Eric Clapton. Yo me le acerqué, yo le dije, pues usted toca igualito a Eric Clapton. Y yo desde ese momento fui a varios festivales, después yo me fui a vivir por fuera de Colombia, volví, etcétera. Pero yo siempre desde ese momento quise, a mí me gustaría hacer algo como con este festival, pues como con esto, porque claro, yo me preguntaba, pero estos tipos, ¿de dónde salieron? ¿Por qué les gusta esa música? ¿Por qué quieren hacer esa música? Pues porque sí, mucha gente pues quiere hacer música como más colombiana o de pronto rock, pero blues no exactamente. Y entonces yo como que, y un día pues ya en el 2014 o 15, no me acuerdo, ya con los amigos, pues yo les dije, no, yo quiero hacer este proyecto independiente porque pues obviamente no, eso lo financié de mi propio bolsillo. Y como dice una canción de Joe Cocker, que seguramente muchos saben, que se llama, bueno, en realidad es una canción de los Beatles, pero la versión de Joe Cocker es muy linda, que se llama Con una pequeña ayuda de mis amigos. Yo diría con una gran ayuda de mis amigos, realizadores, camarógrafos, sonidistas,
productores, etcétera. Entonces me apoyaron en mi proyecto e hicimos el documental y fue un descubrimiento muy hermoso porque toda la gente con la que yo fui a entrevistar, incluido, por ejemplo, John Ruiz de las Flores de Valeria, que entre otras pasó el dato de que lo cambiaron de sede y lo volvieron a abrir, porque durante la pandemia, pues, las Flores decayó bastante, claro, normal, pues para todo lo que nos pasó a todos, pero hace poquito, y yo tengo muchas ganas de ir otra vez, se cambiaron de sede, pero no los encuentra en Facebook, pues la nueva sede es ahí en el mismo barrio, en San Cristóbal Sur, Mm, pero pues volvieron a abrir. Entonces encontré gente muy linda, gente maravillosa, gente súper dispuesta, César Álvarez de las Flores de Valeria, Carlos, perdón, de la Libélula Dorada, John Ruiz de las Flores, mm, Carlos, no, es que no, mejor dicho, me quedaría cortica tratando de mencionar a todas mm, las personas que nos apoyaron, a Claudia y a mi compañera y a mí nos apoyaron en ese proceso y entonces fue súper lindo. Y de hecho también metí una cuñita, ahorita vamos a presentar la película nuevamente en el Festival de la Libélula que empieza ahorita a finales de abril o comienzos de mayo, porque están cumpliendo 25 años del festival. Puedes imaginarte mm. 25 años del festival, entonces hablé con César Álvarez que me dijo que por qué no presentábamos la película. De hecho, esta película que hicimos con Claudia inspiró a otras personas en Cali, que se llaman, un grupo que se llama Las Tortugas Azules, antes se llamaban Blue Turtles, pero se cambiaron a Tortugas Azules, que me parece chévere. Y ellos también hicieron una película sobre luz en Cali. Entonces Mm, vamos a presentar las dos películas con foro. Eso aparecerá en la programación pues, de la libélula, creo que es algo alrededor del 10 de mayo. Entonces eso fue lo que me inspiró pues a hacer esa película y como digo, pues otras cosas que yo he hecho como el documental de otras, pues eso son coproducciones con Señal Colombia. He hecho otras series de televisión, sí, casi siempre con Señal Colombia, un par de cosas con Canal Capital, Canal 13, pero pero que eso fue pues un documental independiente, nos fue muy bien, lo presentamos en el MITBO, que es ese festival pues de cine, de documental de Bogotá, que es de muy buena calidad, yo lo recomiendo pues independiente de que mi película haya estado ahí, porque es un festival muy bueno. En este momento la película Bogotá Blue se encuentra pues en Vimeo por un lado, y también está en YouTube y también está en una plataforma que recomiendo que se llama Retina Latina, que es una plataforma dedicada al documental en español en América Latina y es muy buena plataforma, excelente plataforma. Este mes, por ejemplo, están celebrando en el contexto pues, del mes de los derechos de las mujeres, están celebrando presentando, de todas maneras, eso es una plataforma online, pero como recomendando películas específicas dirigidas por mujeres. Entonces, es una plataforma muy chévere, pues a la que también le hago la cuñita. mm. Y así fue como nació Bogotá Blues, así fue como se hizo, digamos, with a little help from my friends. ¿Qué nota? Bien, y otra cosa que te iba a preguntar era respecto a eso de las películas y del cine también, de pronto, ahorita que hablamos un poco de la autobiografía, de pronto qué películas te han marcado o qué directores o cómo podría ser tú, o la banda sonora o la banda de películas que tú creas como que inspiran mucho lo que tú haces y lo que tú eres, o que se acercan un poquito a la estética tuya, o bueno, o algo diferente a lo que estoy preguntando. Pero me gustaría saber un poco de eso también, para saber un poco de cine también, porque un realizador pues también Vas a está muy caer, conectado. vas o van a caer de para atrás, porque dos películas que han sido para mí, creo que son las dos películas que más me he visto en la vida, son, por un lado, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Yo me vi esa película, ya cuando la vi hace poquito otra vez, yo dije, bueno, pero ya no me gusta tanto, porque es que me parece que estéticamente era una película muy bonita y muy bien hecha, pues y el planteamiento es muy interesante, pero ya pues todo ese tema de la violencia como que lo rechazo un poquito.
pues no sé, como que no me interesa ya tanto. mm, Pero sigo pensando pues que es una película que es que te digo, me vi La Naranja Mecánica por ahí 10 veces. Y la otra, cáiganse para atrás, es Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella, que me pareció a mí, pues, y también me la he visto como 10 veces, y esa sí no sentí como que, ay, no, yo ya me cansé de ver esa película. Pues te menciono esas dos directores, por ejemplo, Carlos Saura, para mí fue un director muy importante, me parece que su cine era muy estéticamente muy bonito. mm, Mm, Carlos Saura, no es que serían tantos, pues que le queda a uno hasta difícil, claro. pero sí, en este momento a mí me gusta el cine, pues si digo en este momento, aunque eso ya hace muchos años, me gusta el cine que trae como no sé, como un mensaje, no mensaje, porque eso suena como a panfleto, pero sino que como que es profundo, pero que es esperanzador al mismo tiempo, como que plantea, como no sé, como algo más esperanzador, yo no sé. Claro, en mi adolescencia y juventud temprana, pues no te imaginas cuántas películas nos vimos de Fassbinder, cuántas películas nos vimos cuántas películas nos vimos de Fassbinder, nos vimos de ese nuevo cine alemán que llamaban, nos vimos muchas películas de Bergman, y uno de mis directores favoritos, olvidada, es Woody Allen. Es uno de mis directores favoritos, pero tengo muchas, casi toda su filmografía yo la tengo porque me encanta. Mm, Pero sí, por ejemplo, ya verme películas de Bergman me da un poquito de pereza, o incluso las de Fassbinder me parecen, son películas muy bien hechas, muy excelentes mm, directores, se lo recomiendo a cualquiera que esté interesado en el cine, desde luego que sí, pero en este momento de mi vida prefiero las historias como más inocentes, por decirlo de alguna manera, unas historias más, sí, más inocentes, más cotidianas, más mm, menos angustiosas, por decirlo de alguna manera, sin pretender pues negar ni tapar la luz del sol con un dedo, pues la angustia es inherente al ser humano y pues en estos momentos pues no es, pues bueno, el mundo es convulsionado y pues, hay errores, cosas que a mí de verdad me duelen. En estos días hablaba con una amiga. Yo le decía, es que a mí pues me duele, entonces como que me duele mucho, me duele todo lo que pasa, me duele tanto dolor, no logro comprender cómo es como seres humanos, hemos venido a odiarnos pues cada vez más, cómo es que nos odiamos tanto, Andrés, mm, como para qué, como por qué, que nos odiamos tanto entre nosotros y por otro lado, pues todo lo que yo he aprendido, digamos, en estos caminos espirituales y muy específicamente pues en el budismo, es, pues todos estamos en el mismo barco, ¿me entendés? Todos mm, compartimos esa humanidad, ese corazón humano lo compartimos. ¿Y cómo es que hemos llegado a odiarnos y a hacernos tanto daño? Pues no solo en Colombia, no solo ahorita, sino históricamente, en el mm, mundo entero. Pues uno viendo, por ejemplo, las imágenes del Holocausto, por mencionar solo como el más, de lo que hay más imágenes, por decirlo de alguna manera, pero entonces no sé, a mí todo eso me mortifica, me duele, es como más una sensación como de dolor, y por eso el cine que quiero ver ahorita es como un poquito más, en comillas, edificante, pues si se quiere, como que, ay, no, que tengo unos planteamientos o historias de personas que han sido como pues que han dado cosas a la humanidad, que han vivido en servicio a los demás, no sé, por eso me parece más chévere mm, que la neurosis, claro, obviamente pues, el director de la neurosis es Woody Allen, pero lo que pasa es que él me parece muy inteligente y chistoso. mm, Pero eso, pues sí, para mí Woody Allen una influencia tremenda. Ahora, lo que yo hago, pues, ¿qué te digo? Lo que yo hago es hacer, digamos, una forma de educación que llamamos entretenimiento,
que es a través del entretenimiento, pues posicionar contenidos, porque dado digamos, el momento que estamos viviendo en estos tiempos, pues nos toca competir con muchas cosas, pues Mm, para que a la gente le lleguen contenidos, ya pues es educación cartonga, de tiza y tablero, pues o esa televisión incluso educativa que se hizo en los años 80, que eran como teleclases. Eso mm, tiene su público, y de hecho yo he hecho teleclases también. Hicimos un proyecto para Boyacá, para educación campesina, que eran teleclases, claro, con animaciones lindas y no sé qué, pero era teleclases. Y no es que yo esté diciendo, no, no, nada de eso sirve, no, no, no. Pero yo me he ido más pues por el lado de, por ejemplo, con Lesotres, eso. o con otras series de televisión que yo he hecho, una que se llama La Otra Orilla, que está por ahí en internet también, es como hacer contenidos, pero de manera estética y entretenida para el público familiar o para adolescentes, eh, que también nos parece pues importante, digo, no sé, a las personas que hacemos este tipo de cosas, nos parece importante mostrar las cosas como desde una perspectiva, hacer educación, Mm. pero desde una perspectiva más artística, entretenida, si se quiere. No, no, no la educación dura, pura y dura, pues tradicional, de nuevo del salón de clase, o de las pastillas aleccionadoras que nadie lee, no sé. Mm. Entonces, no sé. Ahorita yo soy profe de universidad y muchas preguntas que están surgiendo en los estudiantes pues van por el lado de lo emocional, la polarización o la compasión, todos esos temas, o incluso el sexismo, el racismo, como que son temas que ahorita preocupan mucho a los maestros. Y entonces yo viendo, por ejemplo, ese documental de Lesotres, pues veía que era un aporte también a narrar un poco la historia del movimiento LGBT acá en Colombia y hacer un aporte porque para situar un poco como los logros, lo que ha pasado y como que eso, poner eso en un documento mucho más, como tú llamas, más entretenido, pero que pueda también llevar a tener como mayores criterios y a sensibilizarse sobre como temas, me parece como una de las grandes oportunidades que brinda el documental para acercar como esos temas. Incluso mucho del cine que yo he visto en los últimos años, siento que abre preguntas más profundas que muchas cosas en otro tipo de medios como la literatura. Bueno, la literatura también, pero yo siento que el cine como que se adelanta mucho en abrir canales de reflexión para la gente y para la sociedad, para ciertos temas. Ahorita hay una gran oferta de cine LGBT, incluso festivales, y hay como una gran movida de estos temas en el mundo, también el cine indígena, ¿cierto? Ha cobrado como mayor relevancia, producido también por comunidades ancestrales en muchas partes del mundo. Entonces, lo que yo noto ahí es como qué interesante esto, si quisieras hablarnos un poco de esa historia de Lesotres y de pronto cómo ha sido como la respuesta de la gente y como algo que nos quieras compartir de eso también para que la gente que vea esto también impulsara que estos documentales empiecen también a verse más y que los maestros acá en Colombia pues puedan usar estos como pretextos para abrir conversaciones sobre temas polémicos, que es lo que los maestros y la gente y nosotros no sabemos todavía hacer. Estamos aprendiendo como ciudadanos a conversar sobre cosas difíciles, incluso que no tienen respuesta o que es difícil responder, por ejemplo, los temas de la muerte, los temas de la fragilidad humana, de la posibilidad del gran peligro que tiene la sociedad, que yo siento que puede ser hoy es pues una guerra nuclear, más allá del cambio climático, puede ser una de las cosas que más tienen en riesgo y más preocupantes y de las que yo más como que me asombro de que en manos de unas pocas personas pueda haber un desastre tan grande como lo hubo en Hiroshima en esos tiempos. Entonces, vivir ese conflicto de Rusia y Ucrania a mí también me confunde eso, pero también estoy muy cercano a esa sensibilidad que tú estás planteando de que incluso es un término que hemos hablado mucho acá en estos programas y es el de protopía y es como ya no la utopía por allá lejana ni la distopía pues oscura y apocalíptica, sino como cómo hacer en el día a día algo mejor por la humanidad, algo, ¿cierto? Como en el día a día, ¿cierto?
podemos hacer cosas que puedan ser más inspiradoras, que puedan darnos más ganas de vivir, que nos estimulen a desafiarnos en nuestras formas de vida. Y esas cosas pues se van haciendo día a día. Entonces, protopía es un concepto como que queremos ser cosas que sean esperanzadoras, que puedan ser, que inspiren y movilicen a tu comunidad a hacer cosas nuevas. Y por eso es que estamos haciendo esto, no por un hecho, porque ya estos discursos, ya sea en el cine, en la filosofía, netamente deconstructivos, ya no como no nos calan, porque pues queremos también, como tú dices, como un halo más de esperanza y de luz y de algo que sea más inspirador, porque lo otro a veces inmoviliza. Siento que a veces esas narrativas, incluso las teorías conspiranoicas, a veces lo que hacen es como, se vuelven como muy cínicas y paralizan la capacidad de agencia ciudadana que tienen las personas para hacer algo juntos. Entonces, ¿por qué no? Creo que en parte la nueva educación, y siento yo y reflexiono sobre eso ahorita, tiene que construir una narrativa nueva sobre lo que significa el ser humano, lo que significa vivir, lo que significa trabajar, es como replantearse un montón de cosas que antes estaban dadas, porque antes pues la gente tenía como ya todo un camino muy trazado, y más bien como inventarse una narrativa, incluso frente a al tema de género. El sábado que nos reunimos acá en mi casa, en el segundo encuentro de la Universidad del Futuro presencial acá, pues me ando preguntando yo mucho que todavía faltan en la sociedad narrativas acerca del hombre que sean también más narrativas más esperanzadoras, sino una narrativa solo de vergüenza, de que el patriarcado y como de todo lo malo del hombre, sino como que también empezar a mirar una narrativa que pueda inspirar a muchos más hombres a explorar en su profundidad como toda su belleza y toda su capacidad de bondad y de creatividad, y que eso todavía no está, todavía ese mito o esa narrativa por lo menos circulando para que más personas puedan sentir eso. Entonces, no sé tanto ese documental de Lesotres, cómo ves tú que los aportes que tiene eso como para la educación. Hablemos un poco de eso para redondear esa idea. Vale, no, Andrés, qué conversación tan interesante. Eh, ¿qué término usaste? Porque creo que no lo conozco. Protopía. Protopía, sí, de un filósofo que se llama Kelly, y habla de eso, de las pequeñas conquistas cotidianas esperanzadoras por hacer el mundo algo, así como desde que tú sales de tu casa, cosas como gestos, no tanto como proyectos, así como lo pensaba antes la sociedad, sino Sí, como sí, sí, sí. la micro gestualidad. Sí, como lo pensaba, por ejemplo, mi papá. Entonces, que quería Ajá, cambiar el mundo desde el Partido Comunista, exacto. no sé cuántas, pues, y muchos de mis amigos aún hoy. Mm. Sí, vale, voy a buscar sobre eso, el concepto, me parece súper interesante. Sí, a ver, Andrés, esa era otra cosa que yo quería hacer desde hace tiempo, porque a veces, y esto puede sonar como una aceleración brusca, pero a veces he sentido que muchos jóvenes que disfrutan hoy, digamos, o muchas personas incluso, pero como muy especialmente los jóvenes que disfrutan hoy de muchos derechos, ¿cierto? Dentro de la comunidad o de la población LGBT+, más, no tienen idea de la historia. Creen que así, pues que el mundo empezó cuando ellos salieron del closet y que pero para que eso sucediera, pues anteriormente pasaban muchas cosas. Para mí el tema de género es otro tema que yo trabajo, es otro tema que yo he trabajado mucho, pues el tema de género, con énfasis obviamente obviamente no, con énfasis en las mujeres. Y pues si retomo un poquito, y era una conversación que yo estaba teniendo también con una amiga en estos días sobre que las llamadas nuevas masculinidades que a veces me parecen un poquito como, ups, eh, pero pues oigo lo que estás diciendo y era lo que ella me decía, pero es que también hay unos hombres que son muy chéveres, o sea, y que quieren ser distintos y que quieren plantearla distinto, o sea, entonces, ¿por qué no les damos como más voz a ellos? Y pues reflexionando, claro que sí, pues porque el mundo lo tenemos que construir conjuntamente. Mm. Ahora, yo soy de las que pienso de que cualquier revolución o cualquier transformación verdadera es espiritual o no es. Pues Mm. yo creo que ya las transformaciones, pues cuando digo espíritu me refiero como al corazón, como a eso que tal vez tú mencionaste que no pues conozco, pero que quiero leer, sobre lo que quiero leer o conversar o lo que sea,
Sí, es como en esas pequeñas cosas, claro, hay toda una macroestructura, pues, y etcétera, etcétera, pues nadie es bobo como para no reconocer eso, pues nosotros somos al Mm, menos, pero sí, sí, de todas maneras, pues ese cambio es como ya de corazones, porque pues, ya hemos intentado que este sistema, que aquel otro, que no sé qué, que la economía, pero si no cambian nuestros corazones, ese sentido de todos estamos en el mismo mm, barco, pues somos amigos con los animales, somos amigos entre nosotros, porque es que fundamentalmente nosotros compartimos es esa humanidad, o sea, el resto son como fuegos artificiales, por decirlo de alguna manera, porque nuestra esencia íntima la compartimos todos. Entonces, bueno, esto lo quería como decir, que creo pues, que cualquier cambio en las relaciones de género, en los nueva forma de ser hombre y la nueva forma de ser mujer, claro, esas cosas son muy importantes, pero si no hay como un cambio en el corazón, desde mi perspectiva por lo menos vamos a seguir dando como en un loop, como dando vueltas y vueltas y vueltas, como en una pista de patinaje. Eh, Lesotres, entonces sí, pues era también un proyecto que teníamos con un amigo que pues tiene una productora con la que yo he trabajado mucho, que se llama Quinto Color, la productora, y entonces queríamos hacer esto, queríamos contar esa historia que sentíamos que estaba contada fragmentariamente, por aquí y por allá, pero no estaba contada como en un solo documento, por así decirlo, audiovisual, escrito, sí hay como cositas, pues hay personas que han hecho intentos de esta historia, artículos, etc. Entonces empezamos a hacerlo como por nuestra propia cuenta, pues con recursos de la productora y en el año 2021, que estábamos en plena pandemia, hicimos una coproducción con Señal Colombia, un poco para contar, pues, un poco no. La idea del documental es contar esa historia que no ha sido contada y hay otra que yo creo que yo estoy en deuda de contar, que es la historia del feminismo en Colombia, porque también yo creo que muchas chicas jóvenes creen que el feminismo lo inventaron ellas allí, y no, hay muchas mujeres pues mm, que fueron atrás muchas cosas para que hoy nosotras podamos ser lo que somos y luego pues hacia futuro lo más lindo pues es poderles entregar a las más jóvenes todo ese conocimiento, pues y toda esa sabiduría si se quiere. Entonces sí, y Lesotres ha sido muy bien recibido, mucha gente me ha agradecido así, pues de corazón, y me han dicho, wow, pedagógicamente esto ha sido muy importante haberlo mm, hecho. Y hemos tenido reconocimientos como la India Catalina, pues que también me parece chévere porque muestra pues que también hay como en el Estado colombiano una cierta apertura, y eso no fue ni siquiera en el gobierno actual, eso fue en el gobierno anterior, que recibimos la India Catalina, y muestra pues un poco que sí que hay una apertura a ciertos temas. De hecho, hay una cosa que pues, yo la voy a mencionar y como que es una cosa que se puede pensar y sobre la que se podría armar como una conversación. Por ejemplo, el tema LGBT tiene mucha más acogida que el tema, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres. Es algo que yo siempre he hablado con mis amigas feministas, siempre hemos dicho, ¿qué es? Porque ese tema logra, digamos, ha logrado muchos más avances en menos tiempo digamos, todo el tema de la violencia contra las mujeres. mm, Pero no, yo me siento súper orgullosa de haber hecho Lesotres, de verdad me van agradecido y yo sé que esas cosas son esas, pues no pretendo no sonar pretenciosa, pues ni mucho menos, pero creo que son documentos que pasan a la historia, que la mm, gente los va a ver en unos cuantos años, lo mismo el de Blues, la gente lo va a mm, ver en unos años, en unas décadas, y va a decir, ay, mira cómo era en esa época la cosa, y la historia viene de mm, aquí allá. Y cuando digo la gente, me refiero pues, a gente del común, ¿no? Los activistas, pues que probablemente se conocen la historia. Entonces, eso fue como la. mm. Y quería hacer una pregunta ahí, como en el feminismo se habla como de ciertas olas y cuando la gente mira como en la historia, pues se sitúan como unas perspectivas que pueden ser distintas. ¿Tú cómo ves actualmente, como tu reflexión acerca de este feminismo actual?
y sus formas como de accionar, como qué reflexiones, porque creo que es un tema que es ahorita muy coyuntural, incluso en la escuela, incluso para las nuevas generaciones, pero también a veces siento, incluso en unas personas que todavía defienden todavía ciertos feminismos de primera ola por ciertas cosas o que han caído, algunos critican mucho como las mafias de linchamiento de ciertos movimientos como para poner en la palestra pública como a alguien y que esos mecanismos de vergüenza y de a veces no construyen como la sociedad y entonces son como unas críticas que yo he escuchado que empiezan a surgir como lo del chivo expiatorio, pero también pues hay unas cosas que el documental recoge como unas potencialidades del movimiento y de muchos de los derechos que ahorita se gozan pues han sido pues a base de movimientos sociales y de personas que han estado dando su vida por esos temas. ¿Qué reflexión de pronto ameritaría tú este movimiento que ha crecido como de una manera espectacular y que yo celebro mucho que siga creciendo, pero de pronto qué críticas también me gustaría escuchar para poder seguir haciendo crecer el movimiento y para poder que incluso podamos todos empezar a ser más partícipes en nuestra construcción cotidiana y protópica? Ajá, qué chévere. Mm, No, pues mira, claro, el feminismo, pues los feminismos, porque ahora incluso uno ni puede hablar de feminismo, menos de lo regañan, los feminismos, pues el feminismo ha evolucionado mucho desde aquella primera, digamos, ola, y en este momento yo estoy haciendo un trabajo que es sobre el movimiento Causa Justa, que mm, se logró, pues, entre otras muchas cosas, la despenalización del aborto, pero como ellas mismas lo dicen también, logró que la sociedad en su conjunto, eh, pues, poner el tema del aborto como en otros términos, ¿sí? No en mm, tanto estoy en contra, estoy a favor, es que mis creencias religiosas, es que las suyas, es que usted es una desalmada y en cambio yo soy hija de Dios, qué sé yo. Eh, digamos, entonces estas mujeres han logrado pues poner la conversación en otros términos. Y claro, allí hay feministas de la primera ola y hay feministas de las actuales. mm, Mm, y ha cambiado, uno puede ver cómo ha cambiado. Solamente he estado revisando material que he hecho, pues como que históricamente hago pinitas todo el tiempo, pero la Escuela de Género de la Universidad Nacional tiene una página web donde están muchos documentales que hicieron un grupo de mujeres que se llamaban Cine Mujer en aquel entonces, y ellas pues recogieron mucho de la historia del feminismo de la primera ola, no mm, es tanto de la primera, es de la segunda ola en realidad, porque la primera ola son más las sufragistas y eso. mm. Entonces recogieron como muchas de estas historias, marchas, etcétera, etcétera. Buenísimo. Buenísimo, ahí están, y pues son de acceso libre. Entonces, esta es la página de la Escuela de Género de la Universidad Nacional. Pues si uno puede ver incluso en las pintas, Andrés, la Mm, diferencia tan grande, cómo eran, cómo son las manifestaciones ahorita, cómo eran. Hubo una época, y lo hemos comentado con todas las amigas feministas, en que la gente le utilizaba el serio feminista casi como un insulto. Pues es que usted es muy feminista, y lo miraban como hasta feo y todo. En este momento no, en este momento es como más bien un orgullo decir, yo soy feminista, pues si yo veo mis sobrinitas, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas chiquitas todavía, o jóvenes, muy jóvenes, y otras de 30 y pico, y pues todas son feministas, mm. todas y todas sí, por un lado, por el otro, sus amiguitas. No, en este momento es un orgullo decir que uno es feminista y, y como te digo, pues todo ha cambiado mucho. Hay algunas consignas que persisten, desde luego que sí, pero hay otras cosas que han cambiado mucho, la forma en que las chicas y chicos, porque también hay chicos que apoyan eso, que son feministas más bien que apoyan, que son feministas, y cómo se visten, como tu caso. Yo cuando yo estaba creciendo, pues eso no existía. Ahora, para mí hay una cosita, porque para mí el feminismo, no sé si esto pues algunas lo pensarán como anticuado, para mí el feminismo es como un movimiento también pacifista, un movimiento que pretende cambiar la sociedad, pero con métodos, digamos, no violentos, no asumiendo los mismos métodos pues, del patriarcado, para Mm, utilizar esta palabra que nos han tenido hasta acá,
que ya vemos que no funcionan, porque cada vez, como te decía antes, nos odiamos más, cada vez es más guerras y cosas más crueles, a veces es una mm, crueldad de unos con otros que, pues, y no se lo estamos achacando a los hombres, se lo estamos achacando al patriarcado como sistema, como paradigma, ¿sí? mm, Filosófico y experiencial. Entonces, a veces a mí me parece que hay unas chicas que no son tan pacifistas, que no son tan pacifistas, y yo claro que entiendo la rabia, y entiendo pues sí como esa rabia y todo, pero pues a mí esas acciones como extremas de no, que prendamos la catedral, que no sé qué, pues me parecen un mm, poco pues, me parecen chocantes, chocantes en el sentido de que chocan con lo que yo quiero, pienso, creo, y sé que muchas de mis amigas pensamos, creemos, amigas feministas me refiero. Claro, yo lo hablaba una vez con una directora de una escuela de cine en México, que me invitaron precisamente a presentarles otros, y ella me decía, ay, sí, pero es que hacen tanto escándalo con que unas chicas le querían prender fuego. Yo estaba en México, pero allá también pasan esas cosas que le querían prender fuego a no sé qué cosa, pero no hacen ningún escándalo con todos los feminicidios que ha habido. Y sí, ella tiene razón, pues le paran más bolas a unas feministas de pelo morado y verde que quieren prenderle fuego pues, a la catedral y no ven que aquí en Colombia hay, yo no sé, como 3 feminicidios diarios. mm, ¿Cierto? Eso no los escandaliza, eso sí no los pone a decir que... Entonces sí, pero es que yo soy pacifista, entonces para mí todas esas cosas violentas me resultan un poquito ajenas sí, a mí. Pero creo que pues, las chicas de ahorita han contribuido muchísimo, muchísimo, muchísimo como a seguir hacia adelante. O sea, el movimiento sigue, el movimiento está vivo y cada vez tiene más chicas y chicos que se mm, consideran feministas. sí, así es. Bueno, Miriam, no, pues ha sido muy grata la conversa. No sé qué otros proyectos en los que estás quieras de pronto contar o algo de pronto que no te he preguntado y que quieras compartir y conversar. Pues yo tengo pues muchas preguntas, pero pues me gustaría más que tú hagas como el cierre. Ya sabemos que los programas lo hacemos como entre una hora, hora y cuarto. Entonces estamos en el momento como para querer de pronto precisar algo, ya sea por el lado de la educación, el género, de los temas que sean de tu interés y que nos quieras compartir algo al respecto. Ya no una pregunta, sino algo que tú quieras decir. Sí, no, creo, Andrés, que a mí lo que me gustaría decir es que de verdad creo eh, que ese cambio, que ese cambio de espíritu es indispensable. Pues tenemos que desarmar los corazones, como se dice, eh, pues más allá incluso del cambio climático, porque claro, pues sería yo súper ingenua, incluso hasta equivocada pensando, no, no, todo es cambiar el corazón, pues claro que no, una gente me diría, debe ser boba, y tendrían razón en cierto sentido, pero también todos esos, digamos, cambios tienen que estar acompañados con un cambio de corazón. Y eso es lo que la escuela no nos enseña, ¿sí? Eso es lo que la escuela no nos enseña. A mí nunca, por ejemplo, me hablaron del manejo de las emociones. Yo no sé si a ti, que eres mucho más joven que yo, pero a mí nunca me hablaron de que las emociones, de que había maneras de respirar para uno manejar las emociones, que no era necesario, pues, sentirse culpable por todo, o odiar, o hacer celoso, qué sé yo, pues, Mm, y no estoy macartizando a nadie, porque esas emociones son humanas. Incluso son parte, digamos, del desarrollo evolutivo del cerebro. mm, Pero pues, wow, sí, a mí nunca me enseñaron eso y creo que la escuela está fallando mucho en eso. Yo creo que ha fallado mucho en eso. en- y eso abre preguntas inmensas, mm, inmensas, inmensas, porque es que como si tú no te has transformado tú mismo, tú puedes ayudar a transformar a otros, entonces mm, habría preguntas para los docentes, para los profes universitarios, sí, pues donde hemos visto últimamente, por ejemplo, con profes universitarios que son súper, wow, súper no, pues en la cresta de la ola,
y resulta que son acosadores. Entonces uno dice, no, mm, ¿qué está pasando ahí? mm, A ver, ¿cierto? Porque pues, claro, o sea, y yo entiendo que a veces, y yo tengo amigos pues ya de 60 años y todo, pues y de 70 que, claro, ellos fueron educados en otra cosa y para mm, ellos pues el acoso, no, pues cuando yo estaba creciendo el acoso era la orden del día, mm, acosaban todo el santo día. Entonces, pues no es que venga necesariamente de una mezquindad humana, o es que esos tipos son horribles y los deberían pues meter a la cárcel o hacerles cosas peores, no creo. Pues creo que sí hay que castigar de alguna manera, pues eso es la sociedad en la que vivimos, pero pues no es que yo crea que este es un común defecto de personalidad, no es que como habla una gente, no, es como haber sido criados digamos, en un paradigma que no mm, miraba el acoso, pues ni siquiera la gente es consciente de que era acoso. Sino que, pues piropo va, piropo viene, manito va, manito viene. mm, Entonces creo que la escuela pues tiene un papel importante y cuando digo la escuela me refiero a todo el proceso educativo formal, tiene un papel pues súper también súper importante que cumplir. Yo no creo como algunas personas en la educación del príncipe, pues dicen que entonces no son los papás los tutores los que lo educan a uno, porque creo pues, que en un país como estos, o en un mundo como estos, con una población tan inmensa, ¿cómo hacemos la educación? Pues del príncipe, mm, eh, pero creo que sí, que la escuela tiene que como que papeles importantes que cumplir ahí. E igualmente, pues también creo que ya lo que llamaríamos en términos como técnicos, educación informal o no formal, también tiene un papel inmenso que cumplir y creo que a veces lo está cumpliendo mejor que la escuela. mm. Ahí ahorita hay algo de algunas personas que ven como el declive de la educación universitaria y ven como que a largo plazo no se van a poder sostener, los chicos ya no están yendo a las universidades, ya con computadores ellos empiezan a aprender incluso muchas cosas eh, que les proveen de herramientas, de habilidades y como que sienten un poco como obsoleta la educación. ¿Tú cómo verías ahí ya como una última puntada de esa, como esa educación del futuro? ¿Cómo sería en un tiempo donde los chicos no están yendo, donde lo que se está hablando, incluso lo que ponían a hacer muchos los maestros a los chicos en las escuelas lo están haciendo mejor la inteligencia artificial? Entonces ahorita, ¿qué es lo que mejor vamos nosotros a aprovechar del ser humano para la educación? Es una pregunta que yo me estoy haciendo, que no tengo todavía la respuesta, pero sí a los invitados les pregunto un poco a qué universidad les gustaría matricularse, donde se sintieran como que, wow, esto es lo que yo realmente quería y nunca lo pude tener. Mm, difícil pregunta. Yo tampoco creo que tenga una respuesta, pero yo me imagino que es una universidad, pues que la universidad va a seguir siendo vigente, un poco como los libros impresos, ¿sí? Que O son como la vigentes, televisión, o como la televisión, que ya no exacto. que la ven, pero como que todavía No, 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 los pelados de ahora, no, pues televisión así no. como veo yo, por ejemplo, que incluso Netflix o esas cosas, con una pantalla grande, ¿no? Ellos ven en el celular o en el iMac, Mm, y, ven ahí, qué incomodidad, para mí que esas pantallas tan chiquitas, no. mm, Entonces, sí, pues yo creo que nadie podría aventurar decir, no, pues esto es lo que va a pasar, digamos, esto es lo que va a pasar en unos cuantos años. Yo no creo que la universidad vaya a desaparecer. Si tiene que cambiar un poquito como los libros se volverán, me imagino, un artículo un poco precioso, pues, y como para un tipo de personas mm, que les gusta leer ahí en papel. Entonces, la universidad, yo creo que tendría que trabajar esas cosas que ni la inteligencia artificial, ni el mm, aislamiento, digamos, en tu computador, aprendiendo, porque yo soy de ese espíritu, yo muchas cosas me las he aprendido, soy autodidacta en muchas cosas, mm, pero como que hay unas cosas que te las, pues que te las da también un intercambio como con un maestro, por decirlo de el alguna manera, encuentro. o con unas personas que están como en tu mismo camino. Mm, Por ejemplo, el Buda Sakyamuni hace 2500 años o más, habló de la importancia de la comunidad de practicantes, ¿ves? Pues que se llama Sangha en sánscrito,
habló de la importancia de la comunidad de practicantes, o sea, personas que están como recorriendo el camino contigo son importantes para acompañarte. Y eso sí, pues, claro, hay comunidades de practicantes incluso online en este momento, porque creo que esa es una de las cosas que nos dejó la pandemia, mm, la cosa online. Pero yo creo que el contacto con otros corporal también es importante, pues abrazarse con las personas, sentir mm, una mano cálida. Tal vez la universidad tenga que darnos eso, darnos eso y darnos como educación emocional, por así decirlo, aprender a compartir con otros. ¿Cómo crees, por ejemplo, de esta conversación? A mí me quedan cosas, seguramente a ti te quedan cosas, entonces yo mm, voy a ir a qué es lo que es protopía, a ver, esto mm, filosofía, me voy a comprar el libro, ver, entonces le quedan a uno como cosas del intercambio con otros, ¿no? mm, Ese aislamiento, pero sí, pues la universidad convencional con el profe ese que da clase ahí, ¿mm? No le mm, veo mucho futuro. O será para algunos que son como de ese estilo, porque yo como me imagino el mundo, Andrés, ya para cerrar, ¿cómo me imagino el mundo futuro? mm, Yo me imagino el mundo futuro como constituido por pequeñas o más grandes comunidades que comparten intereses. mm, Entonces, la gente que es como ambientalista, entonces tiene sus comunidades, y luego a los que nos gusta la meditación tenemos nuestras comunidades, y a los artistas tenemos otras comunidades, y también habrá, pues, y crear, quizás sean las comunidades más grandes, de esos personajes, pues, que les guste consumir y seguir con la misma cosa, y mm. con tirar bombas, no sé, yo me imagino un poquito el mundo del futuro como así, Así va a ser. comunidades Creo eh, que que se resguardan y se apoyan unas a otras, algo así. maravilloso que así sea. Y yo creo que también McLuhan hablaba mucho de esa retribalización de la sociedad y de volver otra vez a muchas subculturas que empiezan a intercambiar, a generar sus propios mercados y a circular. Y hay una idea de un filósofo que yo estoy siguiendo que se llama Alexander Barr, que está proponiendo también los monasterios digitales y espacios también que la sociedad pueda tener para que la ciudadanía pueda llegar a limpiarse y a trabajarse interiormente para poder cuando vuelva a salir a su lugar de intercambio, pues pueda salir con una palabra y con una visión y un propósito mucho más profundo. Entonces, como que parte de esos espacios lo tuvieron mucho en la educación de los países nórdicos. Tuvieron espacios donde incluso con familias podían ir incluso 4 o 5 meses a trabajar pues el proyecto de vida o las intenciones y eso ayuda mucho a que la sociedad donde pudiéramos ver más espacios, ese tipo de monasterios, donde la gente pueda asistir a hacer ese trabajo y que lo puedan hacer como apoyados por alguna entidad que les dé la tranquilidad económica de hacer ese trabajo, pues la sociedad también mejoraría muchas cosas en eso. Bueno, muchas gracias, Miriam. Me pareció muy chévere No, hablar Andrés, ha sido contigo y un bueno, estamos ahí en placer y contacto. Siempre invitada a sí, la Universidad del Futuro porque ya inició. Empieza desde que nos veamos a conversar. claro que sí, que me vas contando de que hay cosas que haya, Claro, claro que me vas sí. contando, y yo también te iré contando pues de avances en cosas, y cuando yo tenga cosas más concretas sobre, por ejemplo, Bogotá Blues, te cuento, y Perfecto. bueno, seguimos en contacto, y pues Abrazo. un abrazo, Mire. ojalá pronto que no sea solo virtual. Bueno, chao. Chao. Chao.